Saludos mis hermanos en Cristo Jesús, Dios bendiga sus vidas grandemente y sea para la honra y la gloria del nombre de Jesucristo. Hoy vamos a nuestra sección, los milagros de Jesús. Hoy vamos a hablar de un milagro más realizado por el Señor Jesucristo. Y hoy vamos a hablar del milagro realizado en un hombre leproso. Para esto nosotros vamos a la Escritura, vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio, según Marcos, en el capítulo 1, versículos 40 a 42. Marcos capítulo 1, versículos 40 a 42. Dice así: vino a él un leproso rogándole y hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Nuevamente vemos aquí un milagro de Jesús, un milagro realizado por el poder de Jesucristo. Y digo esto, mientras él anduvo en la tierra, mientras él estuvo entre la gente, entre el pueblo, Jesús realizó muchos milagros fueron realizados por Jesucristo. La Biblia incluso menciona en el Evangelio de Juan acerca de señales, que son obviamente los milagros que realizó Jesús, pero que Juan los llama señales que Jesús hizo. Y al final de su Evangelio, Juan menciona que incluso Jesús hizo muchas señales, las cuales no están escritas en el libro. Es decir, por ende no están escritas en los evangelios. Por lo tanto, nosotros podemos entender que existieron muchos milagros que fueron realizados por Jesús durante el curso de su ministerio de un poco más de 3 años, que no están todos los milagros realizados por Jesús escritos en el Nuevo Testamento. Podemos entonces asumir que existieron tantos otros milagros que Jesús realizó y que ellos no están escritos en el Nuevo Testamento. Pero algunos de ellos dicen que fueron escritos para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida a través de su nombre. Por lo tanto, los milagros realizados por Jesús, como describe el Evangelio de Juan, es una señal para identificar realmente que Jesús es el Hijo de Dios y que aquel que cree en Él como el Hijo de Dios tiene por medio de Él vida eterna. Las señales no son propósitos que evidencian la salvación de una persona, pero las señales son un indicio de que aquel que hizo las señales es realmente el Hijo de Dios, y que aquel que cree en el Hijo de Dios que hizo las señales, aquel que cree en Él, entonces por medio de Él tiene vida eterna. Esta es la cosa más importante. No es tanto que recibamos algo de parte del Señor y que creamos en Él por causa de las señales, es decir, yo creo porque creo que Dios tiene que hacer un milagro en mi vida. Dios puede hacer un milagro en nuestras vidas, Dios puede realizar muchos milagros en nuestra vida, pero la evidencia mayor de los milagros que el Señor Jesús realizó es para que nosotros creamos que Él es el Salvador y que creyendo en Él, por medio de Él, obtengamos vida eterna. Sin embargo, las señales están registradas como un indicio verdadero de que Jesús es realmente el Hijo de Dios. Muchas personas recibieron milagros de parte del Señor y divulgaron y dijeron que Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de David, el prometido Mesías que vendría. Y muchos creyeron en Él, pero a pesar de las señales, a pesar de los tantos milagros que Jesús hizo, muchos rechazaron a Jesús e incluso lo llevaron a la cruz, y dice la Biblia que lo hicieron por envidia. ¿Por qué? Porque Jesús realizaba los milagros y ellos entonces estaban perdiendo crédito en sus cosas que hacían,
Y por lo tanto, quisieron eliminar a Jesús. Aunque obviamente todo esto estaba descrito, qué sería de la manera que sería, porque Jesús tendría que ir a la cruz para salvarnos por causa de nuestros pecados. Sin embargo, obviamente que la gente fue motivada por la envidia para llevar a Jesús a la cruz. Sin embargo, hoy vamos a hablar de un milagro realizado por Jesucristo en un hombre leproso. Como saben, la lepra, principalmente en los tiempos antiguos, era un mal realmente terrible y altamente contagioso. Los leprosos, ellos tenían que estar retirados del pueblo, arrinconados en determinados lugares, en lugares que eran a veces separados para leprosos, para personas que tenían lepra en su piel. Existían diferentes grados de lepra. No sabemos cuál era el grado de lepra que tenía este hombre. Pero este hombre, siendo leproso, sale del lugar donde está y viene hacia Jesús porque él quiere recibir de Jesús un milagro. Y él se acerca a Jesús. En ese momento él dice, vino a él un leproso. Por lo tanto, este hombre estaba leproso y sale posiblemente del lugar donde estaba y viene al encuentro de Jesús porque él sabía que Jesús podía hacer milagros, que Jesús podía sanar. Quizás ya había oído hablar acerca de otros milagros que Jesús había hecho en personas leprosas también. Sin embargo, él ahora se acerca a Jesús, pero él se acerca rogándole a Jesús. Nos dice aquí que él se acerca rogándole a Jesús y en cada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Al destaque de algunas cosas aquí que quizás sería relativo que nosotros habláramos así superficialmente también. Pero vamos a ver lo siguiente. Dice aquí que este leproso, que era una enfermedad terriblemente contagiosa en su época, y aún hoy quizás la lepra sea algo realmente terrible. Sin embargo, en ese tiempo no había ningún medio de poder por lo menos apaciguar este problema. Y este hombre vino, dice, rogándole a Jesús, rogándole a Jesús. Hoy en día, es cierto que cuando nosotros queremos algo de Dios, suplicamos, pero hay mucha gente que hoy cree que el Señor tiene la obligación de concederle las cosas que están pidiendo y en vez de ser humildes y rogar al Señor, suplicar al Señor, implorar al Señor, son personas que creen que deben exigir y que Dios tiene la obligación de hacerles alguna cosa, cuando Dios está por encima de todas las cosas y Él es soberano. Este hombre leproso seguramente entendió que Jesús es el Señor y él no tenía aquella arrogancia de venir y Señor, tú tienes que sanarme. No, él dice, rogándole en cada la rodilla, suplicando delante del Señor. Y además de haber hincado la rodilla, es decir, de postrarse en tierra y suplicar la misericordia del Señor, él entendió que Jesús tenía el derecho de poder hacerlo y de poder no hacerlo. Y por eso él dice, si quieres, puedes limpiarme. La arrogancia de mucha gente hoy es querer exigir que el Señor lo haga. Y incluso a veces ni siquiera suplican al Señor, sino declaran la palabra de sanidad sobre alguien como si fueran ellos los dueños de la autoridad. Sin embargo, la autoridad proviene del Señor. Jesucristo dijo, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. No en nuestra autoridad, no en mi autoridad, es en el nombre de Jesús. Jesús hoy puede hacer milagros, pero es bajo la autoridad de su nombre y no podemos nosotros exigir del Señor que lo haga, porque Él es soberano sobre todas las cosas. Él puede, como aquí dijo este hombre leproso, si quieres, puedes limpiar. Cuando con certeza hay humildad del corazón, es posible que Jesús haga el milagro, pero aún así
no debemos nosotros creer que Jesús tiene la obligación de hacer un milagro en nuestras vidas. Sin embargo, nosotros tenemos el derecho de suplicar. El Señor nos ha dado el derecho de suplicar. Podemos venir a Él con súplica y pedir que Él haga un milagro en nuestras vidas. Pero no es nuestro derecho exigir del Señor que haga el milagro. Al final, el dueño del milagro es Él. Él lo hace si realmente Él quiere. Y este hombre entendió que era necesario humillar su corazón y suplicar que fuera así la voluntad del Señor, Él hiciera el milagro. Y nos dice en el versículo 41, y Jesús, teniendo misericordia de él. Note aquí que vale siempre aquella cosa llamada la misericordia del Señor. Y Jesús dice, tuvo misericordia de aquel hombre. Jesús tuvo misericordia. La expresión misericordia significa que el Señor tiene compasión, tiene piedad. Pero la palabra misericordia también tiene la implicación de que aunque nosotros fuéramos merecedores de tal cosa, o de tal castigo, o de alguna cosa que fuera para el mal, la misericordia implica en que aunque fuera así, el Señor torna esto para bien. Es decir, en su misericordia, Dios no nos da lo que merecíamos. Y Jesús podría haber dejado a aquel hombre en tal estado que estaba. Sin embargo, movido a misericordia de aquel hombre, Jesús dice aquí, extendiendo la mano, y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Entonces aquí viene la compasión del Señor, y Jesús realmente desea conceder sanidad para aquel hombre por causa de su misericordia. Es cierto que tiene que existir un corazón contrito y humillado, un corazón entendido de que quien hace el milagro sobre todas las cosas es el Señor, y que Él lo hace si Él lo quiere. Una razón de la cual nosotros debemos entender es que aunque el Señor no opere un milagro en nuestras vidas, debemos seguir agradecidos a Él por su amor y por su misericordia, por lo menos en cuanto a la vida que Él nos ha concedido, que es la vida eterna junto a Él. Y nos dice aquí, y Jesús, teniendo misericordia de Él, extendió la mano y le tocó. Una cosa inusual. Tocar un leproso era algo contrario, era algo que no se debía hacer porque se creía que la lepra era altamente contagiosa. Sin embargo, Jesús, siendo el dueño de todas las cosas, el Señor de señores, al contrario de ser contagiado, Él contagia con su poder, Él tiene poder para sanar. Sé que ahora vivimos en tiempos difíciles, pero el Señor sigue haciendo milagros. No es que el Señor haga un milagro a todos los que quieran, pero el Señor sigue haciendo milagros, porque Él es aún el Señor de los milagros. Hay mucha gente que en estos días ya ha recibido milagros del Señor y puede dar testimonio de esto. Pero debemos entender que el Señor hace cuando Él lo quiere. Hay cosas que son más allá de nuestra comprensión, pero sin embargo, todo es para la gloria del Señor. Y Jesús sí puede hacer milagros, pero tenemos que reconocer que Él lo hace si Él lo quiere hacer. Él puede operar en nuestras vidas de una forma u otra. Sin embargo, la Biblia dice, y nosotros conocemos de este pasaje, que a aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. No hay despropósito en Dios al permitir determinadas cosas que de momento nosotros no entendemos. Sin embargo, hay un propósito definido en las cosas que Dios permite que acontezcan en nuestras vidas. Y Jesús quiso sanar a este hombre y dice, quiero ser limpio. Y note lo que pasó. Y así que él hubo hablado,
al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Por lo tanto, el milagro aconteció instantáneamente. En aquel mismo instante en que Jesús habló al hombre, que le tocó y habló aquellas palabras a aquel hombre, el milagro aconteció. Y el hombre fue limpio, de los pies a la cabeza, inmediatamente fue limpio. Ocurrió un milagro. El milagro del hombre que era leproso. Y ahora, instantáneamente, él era completamente limpio. La lepra alejaba a la gente de la comunión de los demás. La lepra alejaba a la gente incluso de la adoración en el santuario en aquel tiempo. La gente no podía acercarse a los demás, no podía estar en la sociedad, no podía tener comunión con los demás porque tenía que vivir aislado a causa de esta plaga llamada la lepra. Sin embargo, Jesús trajo salud para aquel hombre. Jesús trajo una palabra de esperanza para aquel hombre. Y Jesús lo sanó inmediatamente. El milagro no ocurrió paso a paso. No siempre ocurre inmediatamente un milagro. A veces nuestra fe es probada. Como aquel hombre ciego, que el Señor le tocó los ojos con lodo y con saliva y dijo que ves, y le dijo veo como los árboles, y mandó lavarse otra vez y ahora veía bien. Entonces, no siempre el milagro ocurre como nosotros queremos. Permitamos que el Señor haga el milagro en nuestras vidas, pero a su manera. Y no nos quejemos del Señor si Él no hace el milagro que nosotros quisiéramos que Él hiciera. Quizás Él hace el milagro que es mejor para nosotros. El milagro perfecto es aquel que hace el Señor en nuestras vidas.